Entonces, en esta clase vamos a ver lo que es la fuerza magnética entre dos conductores paralelos. Acá tenemos dos casos, cuando tenemos dos conductores paralelos, cuando la intensidad de corriente está en la misma dirección, y el otro caso cuando la intensidad de corriente de ambos conductores está en sentido antiparalelo. ¿Ya? Entonces, como hay una corriente eléctrica, se produce un campo magnético que va de forma, digamos, envolvente al conductor, ¿ya? Y acá nos dan un dato que tiene una distancia entre ellos de A y un largo de L mayúscula. Entonces acá fíjense, nosotros recordemos que por definición la fuerza magnética tiene que ser IL cruz B, ¿no? Entonces acá si tenemos I y el campo magnético está entrando por acá, la fuerza va a ser en este sentido. Entonces eso es una fuerza de atracción. Y en este otro caso, cuando la intensidad de corriente está saliendo, entonces este está entrando y este está, este está hacia abajo y este está viniendo hacia acá, la fuerza va a ser en este sentido de repulsión. ¿Ya? Entonces se puede decir, ¿no? Si las corrientes son paralelas, la fuerza es de atracción, eso tiene que estar claro. Y si las corrientes son antiparalelas, la fuerza es de repulsión. Por definición, hemos dicho que la fuerza magnética es IL cruz B. Si yo quiero solamente saber el ángulo, perdón, el tamaño, entonces digo ILB por el seno de alfa, ¿no? Pero ¿cuánto es alfa? ¿Qué ángulo forma el L cruz B? Entonces fíjense, L va en dirección paralela a la intensidad de corriente y el campo magnético está yendo perpendicular, está entrando, ¿no? Forman 90 grados. Entonces, la fuerza magnética, que en este caso sería la fuerza 2, es I2, porque estamos yendo sobre este alambre, ¿no? Por el largo del alambre, por el campo magnético que le está afectando, que sería B1. Entonces acá sabemos que el campo magnético de un alambre solo es la permeabilidad por la intensidad de corriente sobre 2πr, pero R en nuestro caso es A. Y I en nuestro caso sería para el campo magnético 1 y 1, ¿no? Entonces, la fuerza 2 va a ser, por definición, I2 por L por B1, pero B1 es la permeabilidad por I sub 1, 2πA. Ordenando, tenemos que la fuerza sobre 2 es igual a la permeabilidad por el producto de las intensidades de corriente sobre 2π, el radio del campo magnético, por el largo del conductor. Entonces esto ya es una definición, esto ya se puede usar de manera directa en los ejercicios. Ahora, las fuentes de campo magnético, la ley de Ampère. ¿Qué nos dice la ley de Ampère? Imaginemos que tenemos acá un hilo conductor, vamos a imaginar que es este lápiz, ¿sí? Por donde está circulando una corriente, entonces por acá entra y por acá sale, ¿no? La intensidad de corriente, o si quieren, bueno, entonces por acá está ingresando y por acá está saliendo. Si yo miro de manera transversal, voy a pensar al revés, ¿ya? Que por acá está saliendo y por acá está entrando. Entonces el puntito es saliendo de la hoja, ¿verdad? Si tengo un vector saliendo, entonces el campo magnético tendría que ir envolviendo al conductor. Esta es la dirección del campo magnético. Y si está entrando, o sea, si tomar este caso, si está entrando, entonces si está entrando, la dirección del campo magnético sería esta, ¿no? En el otro sentido. Entonces va a depender si la dirección de la corriente, si entra o sale. Entonces la ley de Ampère simplemente nos dice que en una superficie cerrada, el campo magnético producto escalar diferencial de L es tangente a la trayectoria circular, ¿sí? Es igual a la permeabilidad por la intensidad, por la corriente encerrada, ¿sí? Entonces acá podríamos decir que la fuente de este campo magnético es debido a la circulación de una corriente, ¿de acuerdo? Entonces si hay corriente, genera un campo magnético. Bien, esa es la ley de Ampère. Vamos a un ejemplito. Por ejemplo, en el caso de varios alambres, aquí ya no tenemos uno, simplemente tenemos varios, 2, 3, 4, 5 en este caso. Yo voy a decir quiero saber cuánto es el campo magnético dentro de, primero esta superficie gaussiana,
esta superficie que encierro acá, ¿sí? Tengo que escoger una superficie cerrada. Entonces acá la roja, digo, por definición, ¿se acuerdan? Acá es la permeabilidad por la carga, por la intensidad de corriente encerrada. Entonces acá tengo la permeabilidad por la intensidad de corriente, pero acá tengo que fijar muy bien los sentidos, ¿no? En este caso, si está entrando va a ser negativo y si está saliendo va a ser positivo. Entonces, sobre la superficie roja podemos decir 3i está entrando, menos 3i, 2i está saliendo, más 2i, más i. 2 más 3 más 3i menos 3i sería 0. Por tanto, dentro de esta superficie cerrada, bueno, la integral de una superficie cerrada del campo magnético punto de L va a ser igual a 0. Aquí está. Pero, ¿qué pasa si tomo esta otra superficie verde? No sé si se distingue. Bueno, esta otra superficie más oscura, ¿sí? Entonces, otra vez digo, bueno, la integral de una superficie cerrada, B de L, es igual a la permeabilidad por la intensidad de corriente, la suma de la intensidad de corriente, dependiendo de su sentido, ¿no? Por ejemplo, este va positivo, negativo, negativo. Entonces sería I menos 2I menos 3I. Y forman menos 4I. Entonces eso va a ser el flujo, si quieren, esto lo vamos a ver luego, es la integral del campo magnético de L, ¿no? Cumple la ley de Ampere. Entonces acá decimos, nombrando a la ley de Ampere, decimos entonces que en realidad el causante del flujo de campo magnético pues es una fuente, que en este caso sería la intensidad de corriente. Bien, en este ejemplo vamos a hallar el campo magnético utilizando esta ley. Entonces decimos siempre desde L va a ser tangente a la trayectoria circular, ¿sí? Entonces, otra vez estamos tomando en este sentido, ¿sí? El alambre, como si estuviera ahí ubicado. Y entonces esto está saliendo y el BDL tiene que ir envolviendo, ¿no? Entonces he tomado ahí 4 puntos y el tamaño desde donde está ubicada la intensidad de corriente hasta el campo magnético va a ser constante, es R, ¿no? Porque se va moviendo como si fuera en una trayectoria circular. Bien, entonces, primero voy a analizar a qué es igual este producto punto, BDL. BDL, coseno del ángulo comprendido entre B y DDL, que en este caso sería 0 grados porque son paralelos. Entonces es 1. Entonces este producto punto se convierte en BDL. Entonces la integral de una superficie cerrada del campo magnético punto DL es igual a, como esto hemos dicho que es esto, directamente lo tengo en términos de módulo. ¿Ya? Entonces otra vez sería esto, representa esto, pero el campo magnético en módulo es constante. En dirección va a variar, pero en este caso en módulo es constante, sale de la integral. Y tenemos la integral cerrada de DL, pero DL, si vamos sumando, pues es el perímetro de esta circunferencia, que es 2pi r, ¿no? Entonces, B2pi r va a ser igual, pues ya tenemos esta integral, a la permeabilidad por la intensidad de corriente. Entonces acá tenemos la permeabilidad por la intensidad de corriente. Campo magnético es μ sub 0 por I sobre 2pi r. Eso es todo.